También vamos a hablar de manera general la clasificación bipartita. Siendo ello, en cuanto a nuestra doctrina tripartita, los doctores Ruiz de Castilla y Ponce de León señalaron que en este araz, en este momento, buscamos un diseño de modelo del sistema tributario con un mayor criterio racional, puesto que en épocas anteriores, antiguas, en Egipto, en Roma, también en Grecia, se diseñaba, por ejemplo, en Grecia, que aquella persona que tenía más dinero podía también tributar y tenía ese poder para generar el dominio tributarista como tal. Sin embargo, en Roma se dio y se colige a lo que es ciertas prohibiciones y sanciones cuando se daba el comercio o la venta ilegal de armas en ese momento. ¿Y por qué nuestro país surge o toma esta doctrina tripartita? Porque está tanto emergido el impuesto, la contribución y las tasas. ¿Qué viene a ser el impuesto? Es aquel beneficio hecho generador que va a dar una contraprestación directa al contribuyente. Y estos pueden ser dados en dos: un impuesto directo o un impuesto indirecto. El impuesto directo es aquel impuesto que va a gravar directamente al contribuyente. Esto puede ser el impuesto al cabala, el impuesto a la renta y el impuesto predial. Y el impuesto indirecto va a ser el IGB o el ISC, que es el impuesto general a la venta o el impuesto selectivo al consumo. Ahora, ¿qué viene a ser aquella contribución? Que es otro de los puntos que forma parte de la doctrina tripartita. Esta contribución es aquel hecho generador de los beneficios que van a derivar directamente a la realización de obras públicas o actividades estatales, y que son las aportaciones a la ONP, a Salud, a Cencico y a Senat. Y las tasas, que también forman parte de estos tributos, son aquellas consecuencias de la prestación efectiva de un servicio público. Y estos pueden ser los arbitrios, los derechos, las licencias y también los servicios que van a estar supeditadas a esas mismas. Ahora, en cuanto a la doctrina bipartita, tenemos aquí señalado que existen tanto o que pueden ser vinculados o no vinculados. Los vinculados es cuando la norma va a establecer aquella participación del Estado y tiene como un hecho generador las contribuciones y las salas, donde el Estado, en pocas palabras, va a responder por usted, contribuyente. Cuando nosotros hablamos en aspectos tributarios, no nos referimos como clientes o como usuarios o como pacientes, que en derecho de consumidor sí se habla o sí se toma, sino tenemos la calidad de contribuyentes, porque usted va a permitir, va a declarar ciertas ganancias que usted tiene a partir de las categorías que a posteriori les vamos a ir explicando. Y los no vinculados van a ser aquellos impuestos que se van a pagar, pero que no están supeditados o ligados a ciertas obligatoriedades. Y las dimensiones, ¿por qué es importante estas dimensiones que vamos a tomar frente a estas categorías y regímenes tributarios? Porque existe, si bien el doctor Carlos Fernández Cesarego en el libro de Derecho de Personas señala la pirámide, donde está una dimensión diquelógica, sociológica y nomológica, también en el sistema tributarista vamos a obtener, puesto que la dimensión sociológica, que busca aquella conducta de la sociedad, cómo es el percibimiento de sus ingresos y egresos, cómo son sus ganancias, cuál es o qué hace el contribuyente con esa ganancia que ha generado a partir de una venta de un bien inmueble o de un bien mueble o de su arrendamiento de auto o de su arrendamiento de una casa. También está una dimensión nomológica, porque la SUNAT, que es la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, no te puede exigir que pagues un 20% de tu renta anual de tercera categoría o cuarta categoría cuando en la norma no especifica ello. Y acá se va a aplicar varios principios, como el principio de reciprocidad, el principio de legalidad y también el principio del debido proceso, porque en cuanto a materia tributaria también existe el Tribunal Fiscal como ente rector para que usted como contribuyente garantice y se garantice la correcta aplicación de sus derechos y las normas en el marco normativo de nuestro país. Y también tenemos una dimensión diquelógica a entenderse como aquella ética y moral que aplica usted como contribuyente en el ejercicio de la declaración de las rentas de manera verdadera,
cuando usted va a declarar de manera anual. Viendo esto y visto ello, vamos a ir por las categorías. Dentro de estas categorías contamos con 5. El primero de ello es la renta de primera categoría o la renta conocida como la renta de arrendamiento. ¿Por qué? Porque aquí no solo se va a dar los ingresos por los alquileres, sino también por unas mejoras incorporadas en sus bienes o una cesión temporal de los bienes, tanto muebles como inmuebles. Cuando usted va a alquilar, usted va a ir a la SUNAT y va a pedir una guía de arrendamiento, donde usted va a tener que llenar con su número de RUC, siendo una persona natural sin negocio, porque va a alquilarlo nada más. Pero aquí, ¿cuál es la tasa o el porcentaje que usted va a pagar y va a declarar anualmente? Si el monto de alquiler total del año resulta inferior, ello al 6% del valor del autovalud que usted tiene, va a también presumirse que ese 6% del valor del autovalú va a ser a la renta que usted va a declarar. Pero ello en concordancia con el autovalú que usted va a generar. La cesión temporal de bienes muebles e inmuebles también son aquellos ingresos que se van a obtener a partir de entregar temporalmente los bienes muebles e inmuebles que pueden ser mediante el usufructo o también la entrega por contrato por 2 o 3 meses para que el arrendador y el arrendatario tiendan o tengan estas ganancias. Y las mejoras incorporadas es aquel valor que vas a presentar por el arrendatario y en este caso también el inquilino. Por ejemplo, si es que usted tiene una casa valorizada en 50,000 soles y realiza unas mejoras de 20,000 soles, pero estas mejoras van a ser, si antes usted tenía dentro de su casa solo 4 cuartos y estas mejoras va a ser para que genere más cuartos adicionales, ya no van a tener 4, sino va a tener 8 cuartos. Entonces, estas mejoras incorporadas va a permitir que aumente sus ganancias de usted y también esto va a generar que usted tenga esta renta y entregue estas garantías como tal. Ahora, la segunda categoría viene a ser la categoría de venta o la enajenación de acciones y demás valores mobiliarios. Por enajenación se entiende a la venta, a la permuta, a la expropiación y también a las cesiones adquisitivas, conforme al decreto legislativo 1112 y también en concordante con el artículo 5 de la ley del impuesto a la renta, en cuanto a los títulos onerosos. Toda acción, toda enajenación que es venta también se va a tener que declarar y también las rentas de fuente extranjera por la enajenación de acciones o demás valores mobiliarios. Y aquí a veces surge esa pregunta. Por ejemplo, Alexandra, si yo tengo mi casa propia y lo quiero vender, no tengo otro predio en otro lugar, no cuento con otras propiedades, es mi única propiedad que me ha dejado mi papá, lo quiero vender. ¿Tengo cierta capacidad o estoy obligada a declarar ante la SUNAT por la venta que estoy generando y mi ganancia que estoy obteniendo? La ley es clara y nos dice que si usted es su casa, no tiene otras demás casas y es generado por herencia, no tiene que pagar, no tiene que declarar en este caso. Sin embargo, a partir de la ley del notariado, también existe una yuxtaposición, puesto que cuando usted va a la notaría y le dicen que tiene que declarar, pero usted le señala o alega que no, porque es una casa que ha dado por herencia y no tienes otra casa, por la ley de la protección en cuanto al notario, como la SUNAT no está a nivel nacional con RENIEC y con SUNARP, en este caso con registros públicos, no vamos a estar investigando de que si usted tiene una casa en Huancayo o una propiedad o un terreno libre en Ayacucho. No. Es por ello que a veces se da en una contradicción con la misma normativa y genera vacíos legales. Por lo que solicito y sugiero
que sí se declare se den estas declaraciones por venta de estos bienes, para que no tengan a posteriori problemas en cuanto a las declaraciones como tal. Y ahora tenemos acá la tercera categoría, y esta categoría es muy importante porque hemos visto varios casos y tenemos casos sobre el nuevo RUS, que es el nuevo régimen único simplificado, el RER, que es el régimen especial a la renta, el RMT, que es el régimen del micro y mediana empresa, y el régimen general. Lo que viene a ser el nuevo régimen único simplificado, el nuevo RUS, es para personas natural o personas jurídicas, es que ello se va a aplicar el nuevo RUS solo para personas naturales. Personas naturales que van a iniciar con su RUC número 10, su DNI y su último dígito de su DNI, valga la redundancia. Los límites de ingreso van a ser hasta 96,000 soles, de manera anual o mensual hasta 8,000 soles. Los límites de compra van a ser lo mismo, no tienen que estar superior a ello porque ya pasaría al siguiente régimen, que es el régimen especial de renta. Y los comprobantes de pago tienen que ser emitidos por boletas de venta y los tickets. Ahora, en cuanto a ello, también se va a declarar jurada tanto de manera anual o mensual. Y los trabajadores sin límite en el nuevo RUS y los libros o registros no van a tener que contar. Y el valor máximo de activos fijos van a ser 70,000 soles. A diferencia del régimen especial a la renta, es que estas sí van a ser tanto personas naturales y jurídicas. Estas pueden ser personas naturales hasta 525,000 de manera anual y límite de compras la misma cantidad. Pero aquí, conjuntamente con el MIPE tributario y el régimen general, van a emitir facturas, boletas y los demás medios permitidos por la ley. Y aquí también está el MIPE, que puede ser personas naturales o jurídicas, pero sus ingresos netos no deben superar los 1,700 UIT al año. Y en el régimen general está tanto personas naturales y jurídicas, pero este sí no tiene límite en sus ingresos y egresos y sus pasivos. Pero aquí sí su diferencia es que sus declaraciones van a ser tanto mensuales como anuales en el MIPE tributario y en el régimen general. Pero en el especial solo son declaraciones mensuales. Y el máximo de trabajadores son 10 por turno y eso sí, sus libros y registros contables son tanto del registro de compras como el registro de ventas. Por ejemplo, en el régimen del nuevo RUS, sus ventajas que te ofrece este régimen tributario es no llevas registros contables, solo efectúas un pago mensual y estas declaraciones de pago lo puedes hacer a través de con tu clave SOL o en los agentes autorizados, que es a nivel nacional, en cualquier banco hasta las 3 de la tarde o en el Banco de la Nación hasta las 5 de la tarde. Pero usted tiene que presentar esta guía de pago fácil, que es del nuevo régimen único simplificado, donde usted tiene que llenar con su número de RUC, que va a ser el 10 para personas naturales, seguido de su número de DNI y con el último dígito o el código que está al final de su DNI en la parte superior. El periodo tributario, por ejemplo, puede ser el mes de marzo, que es 03 año 2025, total de ingresos brutos del mes, si es aquí, ojo, si es que mi ingreso es 5,000 y también mi egreso es 5,000, solo voy a pagar 20 soles. Pero si mi ingreso es, por decir, gano 6,000 soles y también o gasto 5,000, voy a tener que pagar 50 soles. Y acá pongo los ingresos brutos del mes, que vienen a ser los ingresos sin ningún descuento, que pueden hacer 6,000 soles, total de compras del mes, que pueden también ser 6,000 o pueden ser menos, porque es la mercadería que quizás le ha quedado del mes anterior, 4,500, y la categoría, eso sí, va a ser tercera categoría con el nuevo RUS, y el monto a compensar, el pago total, que van a ser 20 soles. Y 50 soles en el caso que pasen los 8,000 soles. Aquí hay dos modalidades de pago. Las modalidades es que si usted cuenta con su clave SOL y qué viene a ser la clave SOL, es aquel usuario o dígito
que te entrega la misma SUNAT para que tú puedas realizar por medio de tu plataforma virtual, que es tu laptop o tu PC o desde el celular del app Emprender o el app Personas, lo pagas con tu cuenta interbancaria o con tu YAPE. En caso usted necesite ciertas orientaciones, puede acercarse a la SUNAT en cualquiera de las oficinas, solicite para cabina si es que usted cuenta con su clave sol y ahí uno de los compañeros de trabajo les van a poder guiar para que haga sus declaraciones de manera correcta y no tenga ciertos intereses moratorios, ¿no? ¿Y cuáles son también las ventajas que te ofrece el régimen tributario especial a la renta? Es que solamente vas a llevar dos registros contables, que es el registro de compras y el registro de ventas. Y también solo se van a presentar declaraciones mensuales. Y aquí se puede emitir cualquier tipo de comprobante de pago. Se va a emitir ya sea boletas de venta, facturas, también más que todo boletas, facturas y las boletas electrónicas como tal. Y las exclusiones son que si usted genera o hace contratos de construcción, transporte de mercadería mayores a 2 toneladas, los servicios de transporte terrestre o también los odontólogos, los médicos, las veterinarias jurídicas o entre otros, usted no está en este rubro de régimen especial, sino en otro régimen. Y esto también está para el régimen MIPE tributario. ¿Cuáles son estas ventajas? El monto del impuesto a pagar va a ser de acuerdo a la ganancia obtenida. También puedes emitir cualquier tipo de comprobante como facturas, boletas electrónicas. También puedes realizar cualquier actividad económica. Existe también una contabilidad sencilla o en caso, si es que quiera alguna consulta, puede usted adquirir puede solicitar usted de manera particular con un contador para que le pueda ayudar a este registro de ventas. Y también está el libro de diario del formato simplificado hasta 300 UITs. Y también se puede acoger a una prórroga de IGB. Y finalmente estamos en cuanto al último régimen de esta tercera categoría, que es el régimen general, donde usted puede desarrollar cualquier actividad económica sin límite de ingresos. También puedes emitir todo tipo de comprobante de pago, facturas, boletas electrónicas en este caso, para que se dé un hábito o una era digital, aplicación en ello, ¿no? En caso también usted tenga pérdidas económicas en un año, usted puede descontar de las utilidades de los años posteriores y también solicitar y presentar de que puede darle de baja a este régimen general, puesto que está en cifras rojas, para que no presente o no tenga a posteriori problemas en cuanto a sus declaraciones o moras que también le pueden realizar la SUNAT. Ahora, en la cuarta categoría que tenemos, esta categoría es la categoría de personas que son recibos por honorarios, es decir, que no están en planilla. Y ellos es en ejercicio de una profesión, arte, ciencia u oficio o que están presentes en un CAS, excepto el CAS desde el 1 de enero del año 2013, puesto que la ley les exonera de esta cuarta categoría. Y también por la función del director, de ser director, un mandatario, regidor u otros. Es decir, si usted es director de empresa, un síndico, mandatario, gestor de negocios, un regidor o un consejero regional, está supeditado a esta cuarta categoría. Y finalmente tenemos a esta quinta categoría como tal, que es la renta de personas que están en planilla o personas que son dependientes o trabajan para el Estado. Aquí sus ingresos obtenidos por el Estado van a estar prestados en forma dependiente, como yo lo había señalado, y también las participaciones de los trabajos en las utilidades. Existen también una retribución de socios y o titulares de las empresas. Y aquí muy importante, antes de pasar a la siguiente diapositiva, puesto que si usted que se le ha pasado unas 5 o 6 declaraciones y tiene una deuda y la SUNAT ha iniciado con lo que es una medida cautelar, quizás ya sea de un embargo en las cuentas bancarias o en las retenciones de sus ingresos, tiene todo el derecho de solicitar un fraccionamiento, pero estas solicitudes de fraccionamiento se dan de manera presencial. Usted va a la SUNAT
solicita para orientación para que los compañeros también les puedan orientar a cómo realizar, cuál es el llenado, también para generar su clave sol, y a partir de estas modalidades de la era digital, usted pueda a través de su clave sol solicitar estos fraccionamientos, puesto que ya iniciamos con las declaraciones de renta desde este lunes, que ya iniciamos con la renta anual 2024. Ahora, ¿cuáles son también las apps que te van a permitir la declaración de estos pagos? Tenemos el app de personas, donde usted se va a inscribir con el RUC, también va a poder generar su clave sol, va a recibir o va a generar sus recibos por honorarios, que son para la cuarta categoría, personas independientes, que solo son por un corto tiempo de trabajo. También pueden ser las declaraciones de pagos, la renta anual, tus gastos obtenidos, también si es que tienes ciertas devoluciones por ser un buen contribuyente. Y el app Emprender, que son exclusivamente para la tercera categoría, donde puedes consultar tu RUC, consultas tus declaraciones, tus pagos, la emisión de recibos y también tus reportes tributarios para terceros. ¿Y por qué les digo que ingresen a la aplicación, por ejemplo, de la SUNAT? Puesto que aquí, como pueden ver en la parte inferior, está la forma en cómo puedes ingresar. Y escribe Superintendencia Nacional o la SUNAT, vas a operaciones en línea Sol, pones tu DNI, también colocas la clave Sol que puedes haber generado por el A Personas o de manera presencial en trámite, que es en el área encargada de ello, y puedes, como ya te lo dije y señalé, generar tus declaraciones anuales, tus declaraciones de venta, tus declaraciones de alquiler, tus declaraciones de arrendamiento, y también, si es que gustas, en cuanto al porcentaje que tienes que pagar para declarar en cuanto a la venta de tu propiedad, también puedes ir a la SUNAT, solicitar al área de orientación para que te permitan determinar el monto a pagar. Y ello va a ser entregado con la guía de pagos varios, el código que te pueden dar y el pago total a pagar. Y ello está en deriva en cuanto a la cantidad que tú vas a poder realizar, ¿no? Y finalmente tenemos el Exporta Fácil. Este Exporta Fácil es una aplicación de la misma aduana, donde a usted, emprendedor, le va a permitir poder comprar ciertos materiales desde China, desde Europa, para que usted lo pueda vender. Y aquí la tarifa surge desde los 2.500 hasta los 5.000. Y también muy importante que usted tiene que estar pendiente en este Exporta Fácil desde cómo son sus ingresos desde el día 1 hasta el día de hoy, en cuanto a la cantidad de productos que usted ha ido adquiriendo. Porque si se pasa el límite de manera mensual, ahí ya estaría también infringiendo ciertas modalidades que la aduana lo mantiene. En ese sentido, termino esta ponencia y doy gracias a la Sociedad Peruana de Derecho y Ciencias Políticas por esta oportunidad que me ha podido brindar para poderles también dar y llegar en cuanto a las categorías y regímenes tributarios que estamos supeditados a ello. Y termino con esta frase, que es: cumplir con las obligaciones tributarias no solo es un deber, sino una inversión en el desarrollo y estabilidad de la sociedad. Y ello es importante, puesto que si usted no declara o si pasa más de 3 o 4 meses, va a generar ciertos intereses moratorios y a posteriori también ciertos embargos que pueden ser en estos casos preventivos y en algunos casos también que lleguen a una subasta con la SUNAT. Por ello, tiene que tener mucho cuidado con sus declaraciones que va a realizar, tiene que ser muy cauteloso y también tiene que estar todo el día actualizado con la era digital para que no se le pase ninguna declaración como tal. Muchísimas gracias y eso sería todo por mi ponencia.
Bueno, muchas gracias, Alexandra. Estuvo muy bonita tu ponencia. Vamos a dar algunos minutos para que por medio del chat hagan llegar sus preguntas en caso tuvieran y de esa manera irlas respondiendo en orden. O en todo caso, si tienen la facilidad de encender su micrófono, por favor levanten la manito y en orden vamos pasando con las preguntas. Ante todo, agradecemos de antemano la acogida a nuestro primer congreso interuniversitario multidisciplinario. Vamos a dar un minuto para poder escribir las preguntas en el chat y bueno, como les comentaba, quienes puedan levantan la manito y encienden su micro para hacer la respectiva pregunta. Brenda, disculpa, por interno me están comentando, bueno, me están realizando una pregunta. Me dicen, por ejemplo, si es que yo soy el representante legal de una empresa minera, pero quiero ya dejar lo que es la representación y darle pase a otra persona, ¿cuáles son los requisitos a presentar ante la SUNAT para la actualización de ello? Bien, en este caso, compañero Luis, eh, lo que yo le sugiero, uno de los requisitos que le pide es lo que es la actualización en registros públicos de su representación legal en cuanto a que usted está dejando ello y le está dando pase al otro compañero. Ese es el primer documento. El segundo viene a ser la copia de su DNI y su DNI original con el representante legal que va a suplir ahorita su puesto y también el de usted. Y tercero, si es que cuenta con su clave SOL, ir a la SUNAT, al área de trámite, solicitar y ahí le van a realizar todos esos, el cambio solamente del representante legal. Y ahora, viendo esto también en cuanto a los temas mineros, también he visto y he escuchado ciertas inquietudes en cuanto a si es que yo pertenezco al régimen general, puedo también o puedo darme de baja y cambiar de categoría al régimen MIPE, por supuesto, sí lo puedes realizar. Y ello lo tienes que ir o hacer desde ir a la SUNAT y en el área de trámite te pueden dar de baja de lo que es el régimen general a el régimen MIPE tributario. O lo otro, si es que yo formo parte o estoy en cuarta categoría, que es recibos por honorarios, y quiero generar mi empresa, que es abrir una estética o una bodeguita pequeña, por supuesto, usted como persona natural eh, de sin negocio puede pasar a persona natural con negocio. Solamente usted debe llevar su DNI en físico y el recibo del uso agua o de algún servicio donde va a estar la dirección exacta del lugar del negocio que va a surgir hoy día, ¿no? Tenemos otra pregunta. Nos dice, ¿a partir de qué monto es necesario declarar mis ingresos? Eh, Aquí hablamos de manera a veces específica en cuanto a sistemas tributarios. Si nos referimos a lo que son los ingresos de cuarta categoría, no tienen que pasar los 36,000 de manera anual. Anual, me refiero. Si es que tú tienes tus ingresos de manera mensual 5,000 o 10,000 soles, sí pasa de manera anual los 36,000. Entonces, es ahí donde sí tienes que declarar y estás obligado a declarar porque si no declaras esas ganancias que tú has generado por tu trabajo y que está muy bien, pueden iniciar lo que es
una medida cautelar la SUNAT contra quizás las cuentas bancarias que puedas tener, puesto que estás incurriendo con tus declaraciones anuales. Y te sugiero que genere su clave SOL si es que usted cuenta con el RUC de cuarta categoría, que es el recibos por honorarios, ingrese a la personas y pueda investigar si es que tiene algunas detracciones o algunas declaraciones por hacer, ¿no? Pero sí, o en caso usted sea negocio, que es en la tercera categoría, si es que pertenece al nuevo régimen único simplificado, que es el nuevo RUS, usted tiene que ver si es que tiene ingresos más de 5 o hasta 5.000 soles, solo paga 20 soles. Pero si tienes ingresos hasta 8.000 soles con tu bodeguita, con tu estética o con tu gimnasio que puedas tener o puedas generar, ahí sí pagas obligado 80 soles. Pero si tienes un estudio jurídico, pero este estudio jurídico está tanto en Ica, en Lima, en Chincha, en Cañete, y tienes varias sucursales y tus ingresos superan a los 36.000 soles o a los 30 UITs, ahí sí estás obligado también a declarar tus ingresos. Sí. Está bien, Alexandra, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Recuerden que por el chat del Meet pueden escribir sus consultas y Alexandra está presta a poder responderles. Bueno, al parecer ya no hay ninguna pregunta. Alexandra, muchas gracias por tu ponencia. Reitero nuevamente, es un tema muy interesante y espero que a todos los presentes también hayan podido apreciar la magnitud de esto. Gracias. Y bueno, vamos a dar pase a nuestra segunda ponencia. Bueno, como parte del programa del primer Congreso Interuniversitario Multidisciplinario, vamos a presentar en esta ocasión la ponencia magistral a cargo de nuestra ilustre ponente, Nilda Nayeli Rojas Moreira, quien aborda el tema de la categoría, disculpen, quien aborda los procesos en el ámbito civil. Bueno, ¿me permiten un momentito, por favor? Hay un error aquí. Bueno, ahora sí, disculpen, hubo un pequeño error aquí. Bueno, como les comentaba, nuestra siguiente ponente es Nilda Rojas Moreira, quien es actual estudiante del 9º ciclo de la carrera de Derecho en la Universidad Privada San Juan Bautista. Es nuestra actual directora académica de la Sociedad Peruana de Derecho y Ciencias Políticas. También es profesora de oratoria para estudiantes de primaria y secundaria en la institución educativa Finlandia School. Es ex practicante del estudio jurídico Hugo y Asociados, especializado en Derecho Laboral de la ciudad de Pisco, ex practicante del Juzgado Civil de la ciudad de Pisco y practicante de la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha. Sin más, Nilda, te damos pase para tu ponencia. Bienvenida. Bien, muchísimas gracias, Brenda. ¿Me confirman que se me pueda oír de manera correcta? Así es, todo con normalidad. Perfecto. Muchísimas gracias a todos los asistentes que se vienen conectando a través de la plataforma Meet. El día de hoy les voy a hablar sobre pues, un tema bastante básico que todo estudiante de Derecho debe saber manejar, en especial cuando ya dejará la carrera y empezará a trabajar o desenvolverse, ya sea que vayas al
el área de Ministerio Público, Poder Judicial, estudio jurídico, notaría, etcétera, siempre vas a ver la necesidad de saber las etapas o el proceso civil, porque a partir del proceso civil se desprende también el penal. Está correlacionado en algunos aspectos que es bastante primordial. Como ya lo mencionó, el tema de hoy es un análisis explicativo de las etapas del proceso civil. Bien, para comenzar, ¿qué es el proceso civil? El proceso civil, pues, es el conjunto de normas, Disculpen, nuestra ponente está presentando algunos problemas con respecto a su internet. Le vamos a dar unos 2 minutos para que pueda restablecer la conexión y continuar con la ponencia. Bien, nuevamente buenas tardes. Disculpen los inconvenientes. Tuve problemas de conexión, pero ahora ya hemos revisado, así que vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Bien, estábamos en ¿qué es el proceso civil? El proceso civil es un conjunto de normas, de procedimientos que regulan la resolución de los conflictos entre dos o más personas o entidades jurídicas. Se trata pues de un proceso legal que se lleva ante un tribunal. Actualmente existe pues una discordancia entre algunos juristas sobre si son 4 o 5 etapas.
En esta oportunidad vamos a hablar de 5 etapas: la etapa postulatoria, la etapa probatoria, la etapa decisoria, impugnatoria y por último la etapa ejecutoria. Algunos no lo consideran, otros sí. Para mí es pertinente considerarlo porque en sí la ejecución de la sentencia es todo un camino, tiene su propia complejidad que no simplemente podemos dejarla de lado. No es simplemente se emitió la sentencia, se declaró consentida y ya está. Los abogados litigantes no pueden dejar su chamba ahí, continúan trabajando hasta que se haga cumplir esa sentencia. Bueno, la finalidad de un proceso civil es resolver un conflicto de intereses, obviamente, una controversia, una litis, eliminar esa incertidumbre jurídica y hacer efectivos pues los derechos fundamentales que tienen todas las personas y pues y tratar de lograr lo que es la paz social y la justicia. Ahora, algunas de las características del proceso civil, algunas, porque en la verdad el proceso civil tiene varias características, las que yo considero principales, es que en los casos civiles la parte que pierde no enfrenta sanciones penales. Cuando hablamos de controversias civiles, pues estamos hablando de controversias en el Poder Judicial, no en el Ministerio Público. Ahí va como una pequeña discordancia. Un ejemplo, en el caso más simple, que son los alimentos. Se emitió una sentencia, el progenitor tiene que acudir a favor del menor con una pensión alimenticia de 300 soles. No cumple. ¿Qué pasa? Ante el incumplimiento del progenitor, tiene que pues haber una liquidación de pensiones devengadas. Cuando eso sucede, se le da un plazo de 3 días a la parte del demandado para que pueda pagar efectivamente la suma en su totalidad, o caso contrario, se apersone e indique que no tiene los medios económicos para poder generar un cronograma de pagos. En caso no hiciera nada de eso, pues se le remite otra vez un auto donde esta vez se coloca que en caso de incumplimiento habrá un apercibimiento de remitir copias de los autos del expediente a fiscalía bajo ser acusado en omisión de asistencia familiar. O sea que el proceso civil desembocó en que pudiera haber consecuencias penales posteriores, no que el juez civil te va a dictar una pena de 5 años o de 1 año, que es lo usual que se da en los casos de omisión. No es así. No estamos hablando directamente de sanciones civiles que no enfrentan directamente cárcel, pero pueden desembocar en sanciones penales. Bien, segundo, se basa en la igualdad de las partes. Aquí las partes tienen un status quo. El demandante no tiene más derechos que el demandado, ni el demandado más que el demandante. Se quiere establecer durante todo el proceso que haya una igualdad entre ambas partes para que pues haya un debido proceso. ¿Qué sucede? Si en algún momento, ya sea el demandante o el demandado, considerara de que el juez está poniendo a favor de uno de ellos o simplemente no ha respetado sus derechos fundamentales, pues ¿qué pasa? Que no hay un debido proceso. Y eso causa pues de que ese proceso, estamos hablando de un proceso vicioso, un proceso que no es un proceso totalmente limpio, un proceso íntegro, un proceso adecuado, ¿correcto? El siguiente, se ocupa de resolver conflictos relacionados con los derechos y las obligaciones civiles. Bien. Habiendo tomado este punto, vamos a hablar, antes de entrar directamente en la etapa postulatoria, qué procesos podemos encontrar pues, dentro del proceso civil. Los más conocidos, para no irme tan por ahí, son los procesos de cognición, el proceso de ejecución y el proceso no, se me fue la palabra. Bien, empecemos con los procesos de cognición. Los procesos de cognición son 3. El proceso sumarísimo, el proceso abreviado y el proceso de conocimiento. Es como una escalera y también como es esa escalera va subiendo la complejidad. Aquí lo que separa los procesos de cognición es la complejidad de las materias que se ven a través de estos
procesos. En los procesos sumarísimos lo que observamos pues es que hay una urgencia. ¿Qué quiere decir? De que hay una necesidad de que se pueda resolver la controversia de la manera más rápida posible, acortando los plazos, pero a la vez evitando de que pues no se cumplan con los presupuestos procesales debidos, es decir, de que no se salte ninguna etapa necesaria para que se pueda desarrollar el proceso civil de manera íntegra. Después tenemos el proceso abreviado. El proceso abreviado es como el punto medio. No es ni muy complejo ni muy simple. Son materias de urgencia media. No son materias que tú dirás, es necesario resolverlo lo más pronto posible, como lo que es alimentos, como lo que es tenencia, como lo que es desalojo. No es así. En los abreviados, pues son cosas que no son tan complejas, que no son tan difíciles, digamos que tienen un punto medio. Y de ahí vamos al último escalón, el más grande, el más complejo y el proceso más largo reconocido por nuestro Código Procesal Civil, que es el proceso de conocimiento. En el proceso de conocimiento, lo que vamos a observar es de que el juez necesita meterse de lleno al proceso. El juez siempre va a estar cerca en cualquier caso, ya sea sumarísimo, abreviado, conocimiento. Pero en el de conocimiento, por ser un caso de complejidad alta, es necesario de que el juez se tome un mayor tiempo para poder razonar, para poder valorar, para poder tomar una decisión debidamente motivada sobre la controversia que puede ser compleja y que a su vez tiene plazos más largos debido a ello. Si en el proceso sumarísimo te dan 5 días para contestar, en el proceso abreviado te dan 10 y en el proceso de conocimiento te dan 30. Solo con observar eso podemos ver la escala de necesidad. Después tenemos los procesos ejecutivos. En los procesos ejecutivos pasa algo bastante interesante, que aquí no hay ni demandante ni demandado. Lo que sucede es que tenemos a un ejecutante que tiene un derecho reconocido y un ejecutado quien es como el deudor del ejecutante, que vendría a ser como el acreedor de un derecho. En estos casos, el ejecutante no solicita de que el juez le reconozca un derecho porque tiene un título ejecutivo que ya tiene establecido que el ejecutado le debe algo a él. Es decir, que lo único que necesita del juez es que lo ayude a poder ejecutar debidamente su derecho ya reconocido. ¿Qué tal si hablamos de un contrato de compraventa? El ejecutante, el comprador, debidamente le pagó los 50,000 por una casa. Y el ejecutado, es decir, el que era dueño de la casa, se negó a dárselo, pero recibió el dinero. En ese caso, ¿qué sucede? Que el que era el comprador, el ejecutante, quiere o solicita ayuda del juez ¿para qué? Para obligar de manera formal a ese ejecutado a que le entregue bien el bien inmueble o en caso contrario, pues la indemnización equivalente, ¿verdad? Y por último, los procesos no contenciosos. Como su nombre mismo lo dice, no contenciosos, que significa que no hay controversia, no hay litigio, no hay disputa. Las partes simplemente se acercan de manera tranquila, sin discusión, sin peleas, a solicitarle ayuda al juez, a que le ayuden a legalizar cierto aspecto que lo resuelva. Justamente porque no hay litis, no hay, podemos decir, una pelea constante entre ambas partes, sino que se establece. Así que el juez es el que mayormente se pronuncia ante esto de manera más tranquila y en estas pues no hay sentencia porque no hay litis, justamente por eso. Bien, habiendo dejado claro y hablado sobre algunos de los procesos en el proceso civil, vamos a entrar directamente ya a las etapas. Vamos a empezar con la etapa postulatoria. La etapa postulatoria es la primera. En esta etapa, pues, se inicia lo que es un proceso civil. Es sin duda, pues, el más relevante, porque sin esta no vamos a ver ninguna otra etapa, ya que es en este momento en que una persona, haciendo uso de su tutela jurisdiccional, se acerca a un órgano
y presenta una demanda donde existe un petitorio en el cual establece que él considera que tiene un agravio un agravio cometido por el demandado que pues, solicita que se le repare o que se resuelva a través del juez. En ella, el demandante pues expone sus pretensiones en el petitorio, también sus argumentos, aquí anexa sus pruebas. Esta etapa es fundamental y también es muy importante que tú puedas redactar debidamente una demanda y que cumpla con todos los requisitos. Si presentas una buena demanda que cumple los requisitos formales, de fondo, los anexos apropiadamente y tiene los medios de prueba o los completos, adecuados, cuando vayas a la etapa probatoria, a la etapa decisoria, pues no vas a tener mayores complicaciones. Bien, una vez presentada la demanda, aquí es donde se emite el auto admisorio. El auto admisorio es una resolución judicial. ¿Cuántos tipos de resoluciones judiciales existen? Se preguntarán. Existen 3 tipos de resoluciones judiciales. El primero es el auto, el segundo es el decreto y por último es la sentencia. En el auto se va a resolver alguna cuestión dentro del expediente, dentro del proceso. No el proceso completo en sí, esa es la sentencia, sino simplemente a un punto controvertido dentro del expediente. El decreto es diferente, en el decreto no hay resolución, el decreto es meramente de trámite. Simplemente para dejar algo en constancia en el expediente que pueda verificarse de que pues, todo se ha desarrollado correctamente. Y por último tenemos la sentencia, que ya sabemos que la sentencia es la decisión final del juez, es la que pone fin a toda la controversia, ¿verdad? Bien, vamos a continuar con lo que es un ejemplo de un auto admisorio. En mis tiempos de practicante, una plantilla que se me quedó. Bien, para ir desglosando. Así es como se ve un auto admisorio. Primero, en la parte de arriba, pues te va a venir toda la información, la carátula le decimos. Está el juzgado civil, de qué sede, Ucayali, Pisco, Moquegua, etcétera. El número del expediente, el año, abajo va a venir lo que es la materia. Por ejemplo, en este caso es de desalojo. El desalojo es algo que observamos dentro del proceso sumarísimo, es decir, de que tiene prioridad. Después tenemos el nombre del juez, del especialista, el cual vendría a ser el secretario judicial, del demandado y del demandante. Después te va a indicar qué número de resolución es, en este caso resolución 1. Pero hay que tener mucho cuidado. Ojo aquí, no todos los autos admisorios van a ser la resolución 1. Hay veces en que por no haber redactado, haber cumplido todos los requisitos necesarios en tu demanda, no te aceptan lo que es la demanda. Se emite una resolución denegando pues el admitir esa demanda y te indican claramente qué faltó. Se te denegó pues admitir tu demanda por falta de tasa. Hay que recordar que cuando tú presentas una demanda, en todos menos alimentos, tienes que pagar una tasa para notificar. Ahí tienes que verificar las tasas judiciales que se renuevan cada año. Bien. En ese caso te van a indicar, por favor, adjuntar las tasas judiciales. Te van a dar un plazo. Ese plazo usualmente es de 3 días. Habiéndose pasado esos 3 días y tú no habiendo subsanado lo que te ha solicitado el juzgado, ¿qué pasa? Directamente se puede archivar tu caso. Porque si te han indicado que falta un requisito y tú no has cumplido es porque no tienes el interés suficiente. Y en esta parte donde aún no tenemos al demandado involucrado porque aún no se le ha notificado nada, es decir, de que pues, acá no hay problema todavía, es en ese momento en el que el demandante tiene que ser cuidadoso y cumplir con todos los requisitos. Bien. Digamos que sí subsanaste. No es que nuevamente vas a presentar la demanda con los anexos y esta vez sí vas a juntar la tasa. No sucede así.
En vez de presentar nuevamente la demanda, lo que presentas es un escrito señalando de que el motivo de lo que se ha dicho en la resolución 1, que le faltaba adjuntar las tasas de notificación, en este caso las vienes adjuntando, colocas ahí las tasas y solicitas por favor que se declare admitido. En ese caso, en la resolución número 2, recién vendría a ser el autoemisor y recién se te vendría admitiendo lo que es tu demanda. Ahí por eso hay que tener mucho cuidado. Esta parte es crucial, la etapa postulatoria. Bien, debajo del número de resolución te va a venir pues prácticamente lo que es la ubicación. Pisco, 22 de enero de 2025, ejemplo. Bien, después de esto viene autos vistos y considerando. ¿Qué dice? Primero, que corresponde al magistrado verificar mediante el acto de la calificación de la demanda si se ha cumplido con las condiciones y presupuestos de la pretensión, es decir, de que has anexado debidamente todo para poder amparar tus pretensiones. Un ejemplo nuevamente. Si vas a solicitar o presentar una demanda de alimentos, ¿cuál es el anexo, el medio probatorio que sí o sí tienes que anexar? El acta de nacimiento. Porque en el acta de nacimiento van a figurar los dos progenitores los cuales le deben alimentos a su hijo, ya sea padre o madre. Es decir, de que si la madre quiere solicitar alimentos al padre de su menor, tiene que juntar el acta de nacimiento, donde se diga claramente, el padre del niño tal es Juan Pérez. Entonces, eso te daría pues derecho a demandar a Juan Pérez para que te preste lo que es la pensión alimenticia a favor de tu menor, que es una obligación que no se puede, podemos decir, negar a ningún menor porque recordemos que el menor tiene prioridad. Por más de que el padre o la madre te digan, ay, yo gano muy poca plata, ay, no, tengo poco, mi sueldo no me alcanza. No. Acá vemos el interés superior del menor. Ese es un ejemplo. Bien, en las condiciones y presupuestos de la pretensión, así como las exigencias de la norma procesal respecto a la admisibilidad y procedencia de la demanda. Cuando nos referimos a admisibilidad, ¿qué quiere decir? Que cumpla con los requisitos formales que se solicitan en el Código Procesal Civil y de procedencia. ¿Qué quiere decir? De que estés presentando la demanda en el juzgado correspondiente. No, por ejemplo, volviendo, si tú eres de Chincha, no vas a presentar tu demanda de alimentos en Pisco. Si los dos padres son de Chincha, no vas a presentarlo en el juzgado de Pisco, pues no tendría sentido. Bien, sigamos. Segundo, que la demanda reúna los requisitos que se encuentran en los artículos 130, 424 y 425. En el 130 prácticamente está todos los requisitos para la redacción de la demanda. Ahí te ponen los márgenes, número, alineación, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante. En el código, en el artículo 424, ¿qué va a venir a ver? Aquí vamos a ver todos los requisitos formales, que se señale el domicilio del demandante, del demandado, las tasas, etcétera. Y en el 425, los anexos. Todo eso lo encontramos en el Código Procesal Civil. Bien, asimismo, aparentemente la misma no se encuentra incursada en las causales de inadmisibilidad e improcedencia establecidos en los artículos 426 y 427. Es decir, que en apariencia tu demanda cumple con todo lo necesario y no se puede declarar pues inadmisible. Y bien, por la naturaleza de la pretensión sobre desalojo por ocupación precaria, este juzgado es completamente competente para su conocimiento. ¿Qué sucede? En algunas ocasiones el juzgado no acepta la demanda por no estar capacitado para poder observar o ver la pretensión. Por ejemplo, si estamos hablando de un proceso de indemnización por despido injustificado, y estamos hablando de una pretensión ascendente a 30,000, digamos. En ese caso, tu demanda tiene que ir a un juzgado de trabajo. No lo puedes presentar en un paz letrado. Por ejemplo, en algunos casos, algunos abogados, para evitar pagar las tasas que hacen, que si van a pedir beneficios sociales ascendentes a 30,000, los separan en dos demandas. Una donde te piden escolaridad, salud, y en la otra que te
piden las ETS, los beneficios, etc. En ese caso, se puede aceptar, pero como hablamos pues, en este supuesto que el monto de la pretensión es más alto, se tiene que ir directamente a un juzgado de trabajo. Bien. Conforme a lo previsto, bien. Por la naturaleza de la pretensión sobre el desalojo por ocupación precaria, este juzgado es competente para su conocimiento, por lo cual debe sustanciarse en la vía del proceso sumarísimo. El juzgado te va a calificar en qué tipo de proceso va a ir. Si vas a presentar, por ejemplo, una inclusión y partición de herencia, es un proceso complejo. El juzgado ya sabe que eso es un proceso de conocimiento. Si vas a presentar alimentos, el juzgado ya sabe que es un proceso sumarísimo. No es necesario que lo indiques, pero siempre va a ir en tu auto omisorio, porque a partir de eso se hachas para presentar tus pruebas extemporáneas, por ejemplo, etcétera. Bien, proceso sumarísimo, conforme a lo previsto en el artículo 546, inciso 4. Ese es el artículo donde habla sobre las materias que puedes ver en el proceso sumarísimo. Recordemos que el desalojo es una de las materias que vemos en el proceso sumarísimo. Bien, inciso 4, por lo cual se resuelve, todos los autos tienen esta parte, se resuelven. Admitir a trámite la demanda interpuesta por don tal en contra de tal persona sobre desalojo por ocupación precaria. En vía del proceso sumarísimo, téngase por ofrecidos los medios probatorios. En la demanda van a venir medios probatorios y en la contestación también, pero como ahorita solo estamos hablando de demanda, esa demanda se admite junto a los medios probatorios. Aún no han sido calificados, aún no han sido revisados, simplemente son admitidos por el momento. Bien. Medios probatorios, los cuales serán evaluados sobre su admisibilidad o improcedencia en la etapa procesal correspondiente. Estamos hablando de la siguiente etapa, que es la etapa probatoria. Aún seguimos en la postulatoria. Aquí te aceptan los medios de prueba todo y no todavía se pronuncian sobre la calidad de ellos. Bien, glósese a los autos los anexos que se adjuntan. Es decir, que en el expediente se va a colocar la demanda, los autos, todo lo que se presente para que el expediente sea de manera íntegra, se encuentre todo lo necesario, toda la información, todos los actos procesales, etc. Córrase traslado. ¿Qué significa córrase traslado? Córrase traslado significa denle turno a la otra persona. El demandante ya habló, ya se manifestó, ya presentó su demanda. Ahora, ¿de quién es turno? Del demandado. El demandado tiene el derecho de pronunciarse, de defenderse. Córrase traslado al demandado para que pueda pronunciarse sobre la demanda y pueda absolver. ¿Qué significa absolver? Es contestar. Que una vez que sea notificado y le llegue el auto emisorio y la demanda con todos sus anexos, él pueda revisar y pueda posteriormente contestar sobre cada pretensión que se le está imponiendo y asimismo pueda presentar los medios probatorios para poder argumentar lo que él está diciendo, porque usualmente en las contestaciones suelen especificar que todo lo dicho en la demanda es completamente falso, que no es cierto, que estamos hablando de una falsedad y que posteriormente con sus medios probatorios en lo que sigue del proceso lo va a demostrar. Bien, absuélvese dentro del plazo de 5 días. Porque es importante otra vez el tipo de proceso, porque eso te va a dar el tiempo para que puedas absolver. Como estamos hablando de un proceso sumarísimo, son 5 días. ¿Qué pasa si no presentas tu contestación o absolución de demanda dentro de esos 5 días? Automáticamente se te va a declarar rebelde. ¿Qué quiere decir que estás rebelde? Que pues no vas a poder participar en los actos del proceso que hayan sucedido antes que te incorpores. Que seas declarado rebelde no quiere decir de que ya no puedas hacer nada y te vas a tener que quedar parado viendo cómo te acusan. No sucede así. Sino que cuando tú tomes conocimiento, te apersones al proceso, podrás incorporarte en el momento en el que se encuentre en el proceso.
Imaginemos que estabas en el extranjero, sabías del proceso que te estaban interponiendo, pero no hiciste caso. Cuando llegas y te presentas tu escrito, están a punto ya de emitir sentencia, ya inclusive se ha puesto el auto de súbanse los autos a despacho para sentenciar, para resolver. En ese momento ya no puedes hacer nada porque ya se va a emitir sentencia. ¿Te has apersonado? Sí. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se emite esa sentencia, tú lo que puedes hacer es apelar. Ejemplo, ¿qué tal si tú te enteraste en la etapa probatoria? En esa etapa probatoria puedes integrarte en el momento en el que están. Si ya calificaron las pruebas, en ese momento pues tú tienes que ver cómo avanzar desde ahí. Tienes que ir, revisar el expediente y ver con qué puedes trabajar. Ya de ahí no puedes hacer mucho más sobre lo que ya ha sucedido. Tienes que mirar al futuro lo que puedes hacer venideramente. Y por último, notifíquese. Siempre se va a notificar a las partes, al demandado y al demandante, ya sea de manera física o de manera virtual. En casi todos los procesos, todas las materias, el demandante, el demandado necesitan estar debidamente asesorados por abogados, es decir, de que también se le puede notificar a ese abogado que te representa y que tú le has dado poder a través de su casilla electrónica del abogado, al igual que también te puede llegar a tu domicilio donde tú vives y el notificador te va a presentar, va a recibir tu firma en la cédula judicial, etc. Bien. Ya hemos desglosado lo que vendría a ser el autoadmisorio, lo que es la parte postulatoria. Ahora vamos a analizar de manera un poquito más detenida lo que son los requisitos formales para admitirse una demanda. Estamos hablando de los requisitos de redacción, los requisitos formales y los requisitos en cuanto a los anexos. Primero, en el artículo 130, ¿qué se va a encontrar? Se van a encontrar todos los requisitos en cuanto a redacción, lo que les decía. En el escrito que se presenta el proceso se sujeta a las siguientes regulaciones. Primero, ese escrito debe ser en máquina u otro medio técnico. Es decir, de que no se te van a admitir una demanda escrita de puño y letra. Puede ser escrito por computadora, hasta por máquina de escribir, porque ya me ha tocado ver demandas por máquina de escribir que la verdad no eran muy lúcidas, pero que son admitidas. Segundo, se mantiene en blanco un espacio que no sea menos de 3 centímetros en el margen izquierdo y 2 en el derecho. Tercero, es redactado por un solo lato y a doble espacio. Esto fue uno de los primeros errores que yo cometí cuando estaba practicando en un estudio jurídico. Me mandaron a imprimir una demanda que había redactado, me la revisaron, me dijeron ya, chévere. ¿Qué pasó? Que yo había puesto a imprimir a doble cara. Una vez de que imprimí la demanda, que eran como de 10 hojas, yo voy donde el doctor para que pueda contar su firma, su sello, lo debido, y me dice que lo impreso mal, que las demandas solo se imprimen de una sola cara. Nunca vas a ver un escrito que sea de una demanda que sea doble cara porque no te la van a admitir de buenas a primeras. Cada interesado numerará correlativamente sus escritos, eso se llama enumerar. Si tu demanda es de 10 hojas y tus anexos son 30 más, tú tienes que enumerar desde la primera hoja. 31, 32, 33, hasta el final pones el número y abajo cómo se escribe. Si es el número 3, pones el número 3 y abajo escribes 3. Así se hace en todas las hojas. Si no, otra vez no te lo va a aceptar la mesa de partes. Prosigamos. Bien, se sumillará el pedido en la parte superior de la derecha, es lo que les comenté. 7. Se usa el idioma castellano, salvo que la ley o el juez o a pedido de las partes autoricen el uso del quechua o del aymara. En el Perú se reconocen pues 2 idiomas, lo que es el español y propiamente el quechua. Pero seamos sinceros, el que más se utiliza es el español. Hasta el momento no he conocido ningún juez que se desarrolle íntegramente hablando en quechua. Casi nunca.
He conocido a quienes sí hablan, pero no lo utilizan activamente para el trabajo, es otra cosa. Si el escrito tiene anexos, estos serán identificados con el número escrito seguido con la letra. Justamente lo que les mencionaba, tanto la demanda como los anexos tienen que ir debidamente enumerados con el nombre y el número. Bien. 8. La redacción será clara, breve, precisa, dirigida al juez del proceso y, de ser el caso, se hará referencia al número de la resolución, escrito anexo que se cite. En cualquier escrito que tú vayas a presentar al Poder Judicial tiene que ser claro, no puedes irte por las ramas ni hablar en doble sentido. El juez no tiene tiempo para estar tratando de adivinar lo que querías. Por más de que tu abogado no sepa la terminología, pues eso es un error del abogado que tú has elegido. El secretario judicial directamente no se va a molestar y va a corregir o te va a señalar tu error en estos casos, sino que directamente te lo va a declarar inadmisible, te va a pedir que lo especifiques, lo aclares. Por último, el 9. Si el escrito contiene otro sí digo, otro sí, que vendría a ser lo último de cualquier escrito, es como que agrego tal, agrego esto. Deben contener pedidos independientes al principal. ¿Qué ha sucedido? En algunos casos yo he visto escritos donde, por ejemplo, en todo el cuerpo especifican su domicilio procesal y en el otro sí absuelven. Claro que en el otro sí tiene que ir un pedido individual al que vas a pedir en el cuerpo principal, pero sinceramente para mí los otros sí deben ser para cosas un poco menos importantes que la solución de tu demanda. En el otro sí digo, puedes indicar tu cambio de domicilio procesal, tu cambio de abogado, o indicar a qué abogados le vas a dar la facultad con el artículo 74 y el artículo 80, que son las que entregan facultades de representación a los abogados por parte de sus representados. Ejemplo. Bien, ahora, en el artículo 424 del Código Procesal Civil, estos son los requisitos formales como tal. La demanda se presenta por escrito y contendrá primero la designación del juez ante quien se interpone. Los que ya han hecho prácticas, ya sea en estudio jurídico, en Poder Judicial o inclusivamente hasta en Fiscalía, han visto que lo primero que se pone en la demanda arriba es como la pequeña sumilla donde ponen el número de expediente, tal y tal y tal, que usualmente se deja en blanco porque todavía no tiene número de expediente, pero sí tiene especialista, tiene el juez, el juzgado, etcétera. Lo primero que te ponen como si fuera un título, dirigido al juez principal del juzgado especializado en derecho, en paz letrado de sede Pisco, por ejemplo. Ese vendría a ser como si fuera tu título, es la designación del juez al cual estás dirigiendo tu proceso. Segundo, el nombre, los datos de identidad, la dirección domiciliaria, el domicilio procesal del demandante, el domicilio procesal electrónico, que vendría a ser pues, tu casilla electrónica, constituido por la casilla electrónica designada por el Poder Judicial de acuerdo a la ley 30.229. Bien. Tercero, el nombre y la dirección domiciliaria del representante o apoderado del demandante si es que no se pudiera comparecer o no comparecerse por sí mismo. Esto cuando hablamos de personas que pues están incapacitadas en ese momento o tienen una representación legal, porque por ejemplo tienen discapacidades neurológicas, físicas, alcohólicos, etcétera. Bien, el nombre y la dirección domiciliaria del demandado. Si se ignora la última, se expresa esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado como la presentación de la demanda. Aquí viene un hecho bastante importante y que he visto que pues, en muchos casos ha sido pues, un punto de discordia o un punto que retrasa o dilata los procesos, que es cuando el demandante no conoce el domicilio actual del demandado. Sí o sí tienes que colocarlo en tu demanda. Se notifica. ¿Qué pasa? Te devuelven la cédula. ¿Qué quiere decir eso? De que se le ha tratado de ir a notificar, no se le ha encontrado el domicilio, no se encontró la dirección, la persona ya no vive ahí. En ese caso, en el primer supuesto donde no se encontró el domicilio porque las indicaciones no fueron pertinentes, ¿qué se le solicita? Adjunte un croquis. ¿Qué es un croquis? Básicamente un mapita. Segundo supuesto, que
que el demandado ya no vive ahí y sus vecinos no saben dónde se ha mudado. En ese caso, el demandante tiene que por juramento declarar que desconoce totalmente el domicilio del demandado. Por más de que lo intentó, no lo encontró. En ese caso, se reconoce que se intentó, que no se pudo, y a través de, pues, de un interdicto, durante un mes se publica lo que es un fragmento, por ejemplo, del auto emisorio, si hablamos de una absolución, en el cual pues se da una publicidad a este proceso y deseando de que pues el interesado pueda observarlo, llegarlo a ver y de manera propia se pueda apersonar directamente al proceso. Bien, quinto, el petitorio que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide. Correcto. Un petitorio no solo tiene que señalar pues una de lo que tú solicitas. El petitorio puede tener varios puntos, no solo eso. Por ejemplo, si estás embarazada y pides alimento, puedes pedir alimentos post y prenatal, puedes pedir los alimentos posteriores para el menor e inclusive también puedes tratar temas de tenencia. Ahí va. Hay varios puntos que puedes declarar en tu petitorio, siempre y cuando sean claros. El punto 6. Los hechos en los que se funda el petitorio, expuestos enumeradamente en forma precisa, con orden y claridad. En la demanda siempre vas a encontrar punto 1, punto 2, punto 3, que es el petitorio, los fundamentos de hecho, los fundamentos de derecho y los anexos. Van a ir siempre con números romanos. Nunca he visto que lo pongan con números normales. Acción jurídica del petitorio, los fundamentos de derecho. 8. El monto del petitorio, salvo que no pidiera establecerse. Aquí hablamos de cuando tú estás pues pidiendo directamente un monto en cuanto a indemnización o que tenga que directamente verse la controversia con temas de dinero. Por ejemplo, que es una persona que te debe indemnizar por haberte causado daños, por ejemplo, haber destrozado tu propiedad. Ejemplo, ahí haces pues una solicitud de una suma íntegra. Pero si vas a solicitar alimentos, tú solicitas sí un monto, pero ese monto no directamente te lo van a otorgar. La pretensión puedes poner el monto que tú quieras. Ahí el juez cuando resuelva va a poner la suma que considere justa o adecuada según las circunstancias. Usualmente los abogados solicitan en el petitorio, si van a solicitar dinero, solicitan un monto más elevado del que saben que debería ser, porque el juez nunca te va a dar lo que tú solicitas. Casi de ley, siempre te va a dar un poquito menos, te va a dar 2 pocos menos, así que casi siempre ponen una suma mayor. Por último, 10. La firma del demandante o de su representante, apoderado, y la del abogado, la cual no será exigible en los procesos de alimentos. Aquí está el demandante en los procesos de alimentos, es el único que puede presentar una demanda sin necesidad de abogado y de declaración judicial de patria. Ajá. El secretario respectivo certificará la huella digital del demandante si en caso es analfabeto. Bien, ahora vamos al artículo 425 del Código Procesal Civil. A la demanda debe acompañarse, aquí vemos lo que son los anexos. Primero, la copia legible del documento de identidad del demandante o en su caso del representante. Sí o sí tiene que ir tu copia de DNI, ya sea si estás presentando una materia en proceso sumarísimo, abreviado, conocimiento, sí o sí va a ir tu DNI. Si estás pidiendo alimentos, va a ir tu DNI y el de tu menor hijo. 2. El documento que contiene el poder de iniciar el proceso cuando se actúe por apoderado. Aquí hablamos, es ese anexo que puede respaldar lo que estás colocando en tu petitorio. Si estás hablando de un proceso de ejecución y estás solicitando una obligación de dar suma de dinero, tienes que adjuntar esa letra de cambio, ese pagaré, ese contrato, tienes que adjuntarlo para poder identificar que tu petitorio pues tiene sentido, si no te lo van a pedir de buenas a primeras, te lo van a pedir.
3. Los medios probatorios que acrediten la representación legal del demandante si se trata de personas jurídicas o naturales que no pueden compararse por sí mismas. Cuando hablamos de personas jurídicas, pues la empresa no se va a personar como si fuera una persona, no. Las empresas, las personas jurídicas suelen tener un representante legal, es aquel representante que le otorgan el poder para que los represente en un proceso ya sea civil o penal. Le dan las facultades directamente. 4. Los medios impugnatorios de calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de bienes comunes, albacea o de título con que actúe el demandante, salvo con tal calidad que no sea materia de un conflicto de interés y en caso del procurador de oficio. Bien, lo último, el procurador de oficio. El procurador está designado a través de una resolución de la municipalidad, es decir, de que no te tiene que acreditar directamente, soy el procurador. Muchas veces sí se presentan con pues toda la tramitación necesaria para poder presentarse, pero en general, usualmente ponen lo que es su carnet de abogado y algunas veces ya ponen toda la normativa legal que les da la representación de un órgano público, Bien. El sexto, copia certificada del acta de conciliación extrajudicial en los procesos judiciales cuya materia se encuentra sujeto a dicho procedimiento previo. Es decir, de que antes de ir a la vía judicial tú has conciliado, se ha hecho un acta judicial, es decir, de los dos que de manera voluntaria han firmado. Y como han firmado y han reconocido, ambas personas se someten a lo establecido ahí. Si, por ejemplo, Juan en el acta de conciliación pactó que le iba a dar una pensión de alimentos a favor de su hija ya mayor de edad, ascendente a 600 soles para que pague su universidad, y él no cumple, la hija está en todo su derecho de demandarlo, porque ya hay un acuerdo establecido. Bien, habiendo hablado de los requisitos formales, de anexos, de redacción, vamos a la segunda etapa para no quedarnos cortos de tiempo. Bien, la segunda etapa es la etapa probatoria. Esta es una etapa importante. Yo diría que es una donde se desarrolla la mayor parte del proceso, digamos así. Con la admisión de la demanda se inicia la etapa probatoria. Durante esta fase, las partes pueden presentar al juez las pruebas que previamente incorporaron en su demanda y en su contestación. Estas pruebas prácticamente son el respaldo de los argumentos que han establecido al redactar su demanda y contestación. Sí o sí debieron haberlas apuntado. El juez evaluará dichas pruebas y decidirá cuáles serán admitidas y cuáles no. Les digo, recién en esta etapa te van a decir esta sí y esta no. Además, aquí es posible plantear excepciones procesales y recursos. Cabe destacar que mientras que en la etapa postulatoria el juez admite la demanda, en la etapa probatoria se determina la validez y la relevancia de las pruebas aportadas. Podemos decir que para mí la etapa probatoria tiene subetapas. Y estas son 4. La primera subetapa que encontramos es el ofrecimiento de pruebas. Cuando estas pruebas fueron presentados, anexados a su demanda o contestación, o si también posterior apuntaron alguna otra prueba que consideraron pertinentes entre el plazo establecido. El segundo, la admisión de las pruebas, es decir, de que el juez las revise, califique y acepte ciertas pruebas. No te va a aceptar todas, en algunos casos sí, en algunos casos no, eso ya estaría del juez. Tercero, la actuación de las pruebas es cuando la prueba va a ser su acto principal, va a demostrar el por qué era tan crucial o tan importante. Es aquí donde la prueba va a poder dar una veracidad a lo que tú has solicitado, a lo que tú has dicho, a lo que tú has pedido, ya sea en tu demanda o en tu contestación donde niegas, pues. Y por último, la valoración de la prueba. Después de haber actuado esa prueba,
el juez tiene que valorarla. Esta parte es muy importante porque a través de la valoración de la prueba, el juez va a poder emitir una sentencia debidamente motivada. Si no hay una buena etapa probatoria, el juez se le va a hacer muy complicado poder presentar pues una sentencia debidamente motivada. Lo va a hacer porque es su tarea, sí o sí, pero de todas maneras va a ser un poco más complejo. Y justamente aquí es por eso que los procesos de conocimiento son los procesos más complicados, porque en su etapa probatoria suele ser la más extensa. Suelen haber demasiados medios de prueba que evaluar o calificar. Bien, ahora vamos a seguir en la clasificación de las pruebas, antes de irnos a los tipos de pruebas. Yo considero que existen 3 tipos de pruebas: las ordinarias, las pruebas de oficio y las pruebas extemporáneas. ¿Qué son las pruebas ordinarias? Pues son aquellas que se ofrecen en los momentos establecidos en los procedimientos legales, en la demanda y contestación. Se pueden presentar en la demanda-contestación, reconvención o en la audiencia preliminar. O si tú presentas una demanda y en vez de absolverla te presenta una reconvención, esa reconvención también va a tener sus medios probatorios y esa contestación a la reconvención también los va a tener. Todo documento en la etapa postulatoria tiene que venir adjuntado con sus anexos, a no ser que sea simplemente un escrito de subsanación, por ejemplo. Ya. Las pruebas seguimos con las pruebas de oficio. ¿Qué son las pruebas de oficio? Pues son aquellas en las cuales el juez solicita estas pruebas, o sea que son a través del pedido de la facultad del juez que ordena alguna prueba adicional porque no le ha quedado claro cierto aspecto o porque considera que todavía existe pues digamos que un espectro que aún no se ha considerado o alguna neblina que aún falta esclarecer y por lo tanto se necesita un medio de prueba extra. Ahí es donde viene. Se utiliza cuando los medios probatorios de las partes no son suficientes para que el juez se convenza. Proseguimos. Las pruebas extemporáneas. Las pruebas extemporáneas son aquellas que se presentan luego del plazo establecido por la norma. Usualmente, pues no son aceptadas porque ya se pasó el tiempo propicio. Si te lo aceptan, ahí se estaría pues desequilibrando un poco el status quo. Pero hay ciertas secciones, ciertos casos en los que sí se puede aceptar una prueba extemporánea. Por ejemplo, porque es un hecho que acaba de suceder y que es pertinente para el caso o el juez considera que es esencial para que se pueda desarrollar el proceso y se pueda pues resolver la controversia en materia de litis. Bien. Habiendo visto la clasificación, vamos a ver los tipos de pruebas. Nuestro código reconoce los siguientes tipos de pruebas. Primero, las pruebas testimoniales. Hablamos de los testigos. Por ejemplo, en los procesos de reconocimiento de vínculo laboral, procesos laborales, sí o sí se va a adjuntar algún testigo que sea compañero tuyo, por ejemplo, que pueda dar veracidad de que tú efectivamente has laborado en ese centro de trabajo y has realizado actividades correspondientes a un trabajador a plazo indeterminado. Es decir, que va a respaldar que efectivamente tú tienes todos los requisitos para que se te considere o se te reconozca ese vínculo laboral. Segundo, los testimonios de parte son diferentes a las pruebas testimoniales porque estos son los testimonios del demandante y del demandado. Siguiente, las pruebas documentales. Las documentales, como su nombre mismo lo dice, son documentos. Todo lo que se presenta por escrito que puede ser leído durante la audiencia única. Lo siguiente son las pruebas periciales. En las pruebas periciales, pues usualmente las pruebas periciales son las que se suele pedir de oficio, pues. Estas deberán ser solicitadas de acuerdo a la materia que pues cursa el proceso. Si estamos hablando sobre un proceso que tiene su controversia en los linderos, es decir, de que mi terreno es hasta aquí y tú te has pasado 30 metros.
Ejemplo, ¿qué van a hacer? Van a llevar un ingeniero civil para que pueda realizar la medición pertinente según lo que indica sus títulos de propiedad y cuánto le corresponde en terreno a cada uno, y después va a presentar su informe pericial. Los peritos no son elegidos por las partes, esto hay que dejarlo bastante claro. El perito no es aquel ingeniero que es amigo de confianza del demandante y del demandado. Por más de que ambos estén de acuerdo de que ese sea el perito, no va a suceder así. Si alguna de las partes solicita al perito, el juez verifica que sea necesario, es una prueba pericial, ¿y qué va a hacer? Va a llamar o notificar al jefe de la REPEG, que es el jefe pues del registro judicial de peritos, el cual se va a encargar de dar ciertos nombres de peritos que sean adecuados a lo que se solicite. Si estás solicitando a un ingeniero agrónomo, pues te va a indicar todos los que están debidamente registrados y tú les puedes notificar, y el que primero te acepte es ese. Si estás pidiendo un ingeniero civil, te va a indicar los ingenieros civiles para que tú puedas notificar. Así es como sucede el proceso. Una vez notificado ese perito no directamente está obligado a hacer sí o sí. No, no es así. Ese perito va a tener un plazo para que te diga, yo acepto ser el perito de este proceso. Punto. Si no te contesta, eso hace que el proceso se dilate. En ese momento es cuando alguna de las partes o el mismo juzgado de oficio indica que a causa de que el perito tal no ha contestado, si acepta o no el proceso, van a notificar a otro perito de la misma especialidad para que pueda aceptar o denegar el cargo. Así es como sucede. Una vez aceptado ese cargo y habiéndose realizado la inspección judicial, por ejemplo, si es que tienen que salir una diligencia fuera del juzgado, una vez terminado todo eso, ¿qué va a suceder? Que se le va a dar un plazo establecido para que ese perito presente su informe pericial. Esta es una prueba documental. Y por último tenemos las inspecciones judiciales. Las inspecciones judiciales, pues justamente son cuando tú vas directamente al lugar de controversia o se va a analizar alguna situación. Por ejemplo, en el desalojo se va a ver el predio, el inmueble, en qué condición está, se deja constancia en una acta y se firman por ambas partes que estén presentes durante este acto para que quede constancia. Estas inspecciones judiciales son las que primero se leen en las audiencias únicas. Bien, proseguimos. La etapa decisoria. Si se hizo un buen trabajo en la etapa probatoria y la etapa postulatoria, el juez va a tener más que claro cómo resolver. La etapa decisoria es esta tercera etapa en la cual el juez analiza los hechos, evalúa las pruebas, resuelve las controversias planteadas, aplica la doctrina, la normativa vigente, su propia experiencia y criterio, y así finalmente podrá declarar fundada o infundada la demanda, o también fundada o infundada en parte, hay que dar ahí un paréntesis, resolviendo el conflicto, eliminando la incertidumbre jurídica. Esta etapa es crucial ya que el juez toma una decisión definitiva sobre el caso. Correcto. Ahora, si en tu pretensión tú no colocaste solo una solicitud, sino colocaste 3, el juez en su sentencia debidamente motivada se va a pronunciar por cada pedido en tu petitorio. Si son 4, se va a manifestar sobre esos 4 puntos. Puede declarar fundada en parte. Te dio la razón en 2 y en otros 2 no. Eso puede pasar. En ese caso, pues si no estás conforme, ya seas el demandante o el demandado, porque cuando es fundada en parte, ambas partes pueden apelar sin ningún problema, puedes seguir el proceso. Pero si efectivamente tú eres el demandante y se te declaró fundada en parte, perfecto, tú no vas a solicitar la apelación, no tendría ni pies ni cabeza. Si tú efectivamente te han dado la razón, el que puede apelar directamente es la persona que ha sido demandada, la persona que pues no se le ha dado la razón, la persona que obviamente va a estar disconforme con lo que ha resolvido el juez.
El peruano en general no le gusta perder o es muy cabeza dura, así que usualmente por más de que si ya se ha declarado fundada totalmente la demanda y no te han dado la razón y sabes de que el proceso tal vez no tenga futuro, entonces ya no apeles porque lo único que generas es carga procesal. Pero hay personas que son tercas, abogados que son tercos o que no tienen ética y deciden proseguir los procesos para sacarle más dinero a sus representados, que ya es realmente poco ético, que pueden proseguir a la instancia superior. Esta instancia superior, pues, es una instancia separada totalmente del juzgado donde se ha analizado tu proceso en primera instancia, está completamente separado. En segunda instancia no te van a ver todo tu expediente, sino se van a concentrar en lo que tú vayas a alegar en tu apelación. Sobre lo que tú pongas en tu apelación, es eso lo que ellos van a analizar y van a decidir si en su sentencia de vista, si confirmar o no lo resuelto en la primera instancia. Ya me he ido acercando bastante a la etapa impugnatoria. Muy bien. Ya lo he explicado a grandes rasgos. La etapa impugnatoria. Después de la decisión judicial, se abre la posibilidad de la etapa impugnatoria, siempre que alguna de las partes recurra inconforme a la sentencia. En Perú, el principio de doble instancia garantiza que una resolución emitida por el juez en primera instancia pueda ser revisada por un juez superior. Este juez es ajeno al proceso inicial, como les venía diciendo, y realizará un análisis imparcial de los puntos impugnados. La revisión en segunda instancia se centra exclusivamente en los aspectos apelados, permitiendo una nueva evaluación al caso para garantizar la justicia. Ahora, la etapa impugnatoria no siempre la vamos a encontrar. ¿Por qué? A diferencia de la etapa postulatoria, probatoria y decisoria, que sí o sí lo vas a ver en un proceso civil, la etapa impugnatoria puede o no estar. ¿Por qué? Digamos que se emitió la sentencia. Te han dado 10 días para que presentes apelación. Estás, pues ya te rendiste o simplemente no te fijaste bien el plazo. Se pasaron esos 10 días. Cuando eso sucede, ¿qué pasa? De que tú ya perdiste ese derecho a presentar tu apelación. Ya no tienes ese reconocimiento de derecho para poder ir y solicitarle al juez que haga una revisión. Ya no puedes. Ahora, existe un recurso que es el recurso de revisión, que es, no, el recurso de queja, disculpen, el recurso de queja por el cual puedes solicitar de que pues, se haga una revisión porque tu apelación tú crees que ha sido injustamente no aceptada. También existen esos casos. Bien, pero digamos de que pasó el plazo, no presentas impugnación porque dijiste ya cumplió lo que me ha dado. Entonces no hay etapa impugnatoria. En este caso, cuando no hay etapa impugnatoria, pues directamente nos pasamos a la siguiente etapa, que para mí es relevante y sí o sí se debería considerar dentro de las etapas de decisión civil, el cual es, disculpen, primero los tipos de medios impugnatorios. Bien, los tipos de medios impugnatorios son 4. Creo que es bastante conocido. Tenemos la casación, la apelación, la queja y la revisión. ¿Qué es la casación? Pues es ese recurso procesal extraordinario que la ley otorga pues a las partes para obtener una invalidación de una sentencia definitiva o interlocutoria cuando ésta ha sido solicitada por un procedimiento vicioso, es decir, de que no se ha cumplido el debido proceso y por lo tanto consideras de que debe ser revisado por un tribunal, el cual pues que en un tribunal superior el cual no haya infringido la ley o no haya interpretado de manera viciosa, errónea la ley. Las causales pueden ser por la inobservancia de las garantías constitucionales, una indebida aplicación de las leyes, una inobservancia de las normas legales, una falta de aplicación de la ley, una indebida motivación, o se aparta pues de las decisiones vinculantes al proceso.
Eso es la casación. La casación tiene pues un aspecto dogmático, porque lo que busca es como unificar a la jurisprudencia. Todos los estudiantes de Derecho alguna vez en nuestra vida como estudiante hemos revisado casaciones. ¿Y qué nos dicen los profesores? Revisen casaciones, porque en esa casación no solo te van a presentar los hechos, sino también te van a presentar los fundamentos de derecho y también el análisis cognitivo del juez para poder resolver y analizar esas dos instancias anteriores y poder dar una resolución. En muchos casos, en la primera instancia, y la segunda, eso le pasa, es muy importante el análisis de las casaciones para poder reforzar esos conocimientos. Después tenemos a la apelación, que es el recurso contra determinadas resoluciones judiciales para su revisión por un órgano jurisdiccional superior mediante una segunda instancia o procedimiento que permite tanto la revisión del derecho como de los hechos mediante una proposición y práctica de la prueba. La apelación no solo puede ir directamente a la sentencia, sino también puede haber una apelación de auto. Esta apelación de auto usualmente se le da un plazo de 3 días para poder presentar una apelación, por ejemplo, en el auto donde ves de que se ha indicado un hecho que no es real o se han confundido en algo. Por ejemplo, si estás haciendo un remate judicial o vas a hacer un remate judicial y has visto que la tasación que presentó el perito decía 34,000 y en el auto dices que pusieron 20,000, entonces presentas una apelación. Óigame, señor juez, aquí no ha puesto el número correcto de la tasación, me va a causar un perjuicio, tal, tal, tal. Ahí puedes presentar una apelación de auto. También existe la apelación de la sentencia, que es la que la mayoría de las personas conocen. Bien, proseguimos. El recurso de queja es un recurso legal que se interpone al Tribunal Superior para impugnar una resolución de un juez inferior. Por ejemplo, no vas a ir al juez del juzgado civil en vez de ir al juez de la Corte Suprema si vas a presentar un recurso de queja. Tienes que ir al superior, al juez superior. Se puede interponer en distintos órdenes jurisdiccionales como el penal, civil, contencioso administrativo o laboral. El recurso de queja lo puedes presentar en cualquiera de estas tres instancias, en estas materias. Cuando se interpone, primero se deniega la tramitación de un recurso de apelación, lo que les decía, extraordinario por una infracción procesal o de casación. Y por último, cuando el juez del distrito o de la autoridad responsable contempla una excesiva o deficiente sentencia en la cual ampararse. Y por último, la revisión. La revisión no son contra los autos, son contra los decretos. ¿Qué dijimos? Que los decretos son de mero trámite. En los decretos no hay una resolución de algún punto. Es decir, que pues en la revisión se solicita en casos excepcionales para que la autoridad pueda dictar un nuevo auto o subsanar lo que se haya confundido, corregir sus errores, aclarar situaciones que afecten a los derechos, intereses o al proceso en general, ¿verdad? Bien, ahora sí, la etapa ejecutoria, la etapa final. En esta se lleva a cabo por sí sola la ejecución hacia la parte, podemos decirlo, perdedora, en la que no va a querer cumplir voluntariamente con la sentencia. El demandado o el demandante, el demandado en este caso, pongamos el ejemplo, que por ejemplo, que se le ha solicitado pagar cierta cantidad de dinero. ¿Qué pasa? En muchos casos no te va a cumplir de manera totalmente voluntaria, no va a ser el primero en decir, ya, pues aquí está, le traigo el dinero, se acabó este caso. No sucede así. La etapa ejecutoria también tiene mucha relevancia porque en muchos casos no se llegan a ejecutar de manera automática, de manera íntegra, sino hay que tener una revisión detrás, hay que estar pendiente, hay que estar atrás del secretario judicial, del juez, para que se logre cumplir. Volviendo al caso,
tenía que el demandado que se le ha declarado pues que debe cumplir con pagar 30.000, no ha querido pagar. ¿Qué sucede? Obviamente, por voluntad propia no te va a querer pagar, no cumple. En ese caso, ¿qué prosigue? La ejecución forzada. Como su nombre mismo lo dice, aquí ya no te dan de buenas a maneras para que tú cumples, sino directamente te van a obligar a que lo hagas. Si le debes pagar una suma de dinero y no lo has hecho, entonces, ¿qué sucede? Van a revisar en los registros públicos si tú tienes algún bien bajo tu nombre. Si es de que tienes alguna casa, algún auto, barco, yo qué sé, cualquier cosa. ¿Y qué va a suceder? Lo van a rematar. En el remate, usualmente hay 3 instancias. En la primera se quita un descuento del 10% del precio total, después vamos al 15 y por último hasta el 25, si no me equivoco. Se va pues a dar un remate público donde cualquier persona pueda comprar ese bien tuyo con el objetivo de poder obtener la suma líquida para que tú puedas cumplir con tu obligación de pagarle tal cantidad. Aquí no puedes negar. Si el cumplimiento de la sentencia no se realiza de buena fe, es decir, de buenas a primeras, será necesario presentar un escrito para ejecutar lo ordenado. Iníciese la ejecución forzada. El demandante puede presentar un escrito solicitando que se prosiga con la ejecución forzada, asegurando que el ganador del litigio, ya sea el demandante o el demandado, obtenga los beneficios reconocidos por el juez en la sentencia. La ejecución de la sentencia es esencial para que las decisiones judiciales tengan un efecto práctico y se garantice el acceso de la justicia. Es decir, de que tú no puedes no considerar a la etapa de ejecutoria, porque por más de que haya una sentencia debidamente motivada y no impugnada, si esa sentencia no se ejecuta, no se cumple, entonces, ¿qué estás ante un espectro de justicia? Porque al fin y al cabo no se materializa lo que tú solicitas que te ayuden a resolver. Entonces, te estás quedando pues en el aire. Y todos sabemos que para iniciar un proceso civil, judicial, usualmente pues requiere mucho tiempo, es un desgaste y económicamente no es para todos, porque en sí hacer procesos largos, tardíos, que duran meses, años, décadas incluso, requieren un esfuerzo pues grande y que después de todo ese esfuerzo no se llegue a cumplir, pues te quedas en puntos suspensivos. Y esto puede suceder. Me ha sucedido de que he visto el caso de ejecución, de obligación de dar suma de dinero, donde no tenía dinero para pagar, pero tenía un terreno en blanco que estaba cercado. ¿Qué sucede? Todos los meses, bueno, no todos los meses, cada 3, 4 meses se hacía el remate judicial. ¿Qué sucedía? Que usualmente ese remate judicial se declaraba desierto, como estaba el terreno en una zona desértica, un poco alejada, que la verdad no tenía un futuro para poder invertir. Por ejemplo, no puedes construir un hotel, una casa ahí porque no es un lugar comercial. Mes con mes, meses tras meses, ese remate quedaba desierto y ese expediente era de 1993, del año en el cual se proclamó nuestra actual constitución. Imagínense que desde 2023 hasta el 2021, en el año que vi el proceso, eso seguía en pie y ya venía arrastrándose durante 2, 3 años que ese remate se quedaba todavía en desierto. Inclusive el demandante en su momento ya había fallecido y en ese caso los que estaban pues detrás de ese proceso era su sucesión intestada, es decir, sus herederos forzosos, sus hijos, que pues viendo que su padre se había esforzado en vida tanto para que le hagan cumplir un derecho, ellos seguían ahí tratando de que se cumpliera de manera efectiva y también pues de alguna otra manera pues recuperar un poco para su viuda, es decir, su madre de estos herederos, ¿verdad? Por eso le digo que esta etapa es muy importante y no entiendo por qué algunos juristas no lo reconocen, porque siento que no se acaba hasta que se acaba, no se acaba hasta que efectivamente se haya ejecutado esa sentencia, haya una cosa juzgada y ejecutada. Bien,
Con esto doy por finalizada mi ponencia. Ha sido clara, fructífera para todos los que estén observando. El objetivo de mi parte es compartir lo poco que he podido ir acumulando a través de mis años como estudiante de Derecho. Y espero, pues, principalmente en un futuro poder continuar ilustrándome y también compartiendo, porque a través de las explicaciones, de la enseñanza a otros compañeros, pues, tú mismo vas mejorando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nilda. Bueno, ahora sí, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, puede levantar la manito y preguntar, o bien puede escribirla por el chat y bueno, procederemos a darle lectura para que sean respondidas. Daremos el plazo de 1 minuto para que puedan escribir sus dudas si en caso tuvieran.